Ella fue llamada el barco de los sueños, un testamento al ingenio humano y al lujo. En su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York en abril de 1912, el RMS Titanic llevó más de 2.200 almas. La embarcación era una maravilla declarada insumergible por sus constructores. Esta confianza era tan completa que el número de botes salvavidas a bordo era legalmente suficiente, pero muy lejos de ser suficiente para todos. 4 días dentro del viaje, en la calma helada del Atlántico Norte, un vigía vio un iceberg directamente adelante. A pesar de maniobras evasivas, el lado de estribor del casco fue abierto por debajo de la línea de flotación. Señales de auxilio fueron enviadas, pero el barco más cercano estaba a horas de distancia. En menos de 3 horas, la gran embarcación se partió y se hundió bajo las olas. El caos de la evacuación vio botes salvavidas lanzados parcialmente vacíos, mientras la mayoría de pasajeros fueron dejados atrás. Más de 1.500 personas murieron en el agua helada. El barco de rescate Carpathia llegó a una escena de escombros dispersos y unos pocos cientos de sobrevivientes. Investigaciones que siguieron expusieron fallas fatales en regulaciones de seguridad y prácticas de construcción naval. El desastre impulsó cambios inmediatos y amplios a la ley marítima, incluyendo la creación de la Patrulla Internacional de Hielo. El barco, que era un símbolo de progreso, se volvió un monumento al exceso de confianza. Prueba que los mayores peligros a menudo son los que nos negamos a creer que son posibles. En la sombra del monte Vesubio, la ciudad romana de Pompeya prosperaba. Era un balneario bullicioso para la élite de Roma, lleno de mercados vibrantes, villas ornamentadas y miles de residentes. La gente de Pompeya estaba acostumbrada a pequeños temblores de tierra. Eran una parte de la vida. No sabían que estos temblores eran el despertar de un gigante dormido. En el año 79 después de Cristo, la montaña explotó con fuerza inimaginable. Una columna colosal de ceniza, piedra pómez y gas disparó millas hacia la estratosfera, tapando el sol. Por horas, la ciudad fue bombardeada con piedras que caían y ceniza asfixiante. Luego vinieron las oleadas piroclásticas, olas sobrecalentadas de gas y materia volcánica. Moviéndose a velocidades increíbles, destruyeron instantáneamente todo y a todos en su camino. La ciudad y su gente fueron enterradas bajo docenas de pies de material volcánico. Sus cuerpos se descompusieron, dejando huecos en la ceniza endurecida que arqueólogos después llenaron con yeso. Por casi 1.700 años, Pompeya permaneció perdida y perfectamente preservada. Su redescubrimiento en el siglo XVIII dio una instantánea sin igual de la vida romana, congelada en un solo momento. A mediados del siglo XIX, la papa no era solo un alimento básico en Irlanda. Era la base de la supervivencia para millones de pobres rurales. Representaba la línea entre sustento y hambre. En 1845, un organismo microscópico parecido a un hongo llamado Phytophthora infestans llegó desde Norteamérica. Era un patógeno aéreo que prosperaba en el clima irlandés húmedo, convirtiendo cultivos saludables de papa en una masa negra e incomible. El tizón barrió el país con velocidad aterradora, destruyendo hasta la mitad de la cosecha de la nación en su primer año. Las siguientes temporadas fueron aún peores, llevando a un fracaso total del suministro de comida para 1/3 de la población. A pesar de la isla produciendo otros alimentos como grano y ganado, gran parte de eso fue exportado a Gran Bretaña, bajo guardia. Propietarios desalojaron a incontables familias que ya no podían pagar renta. Cocinas de sopa y proyectos de obras públicas fueron totalmente insuficientes para afrontar la escala del sufrimiento. Enfermedad, incluyendo tifus y cólera, siguió al hambre, reclamando cientos de miles de vidas. Una ola masiva de inmigración comenzó con millones, huyendo en embarcaciones abarrotadas y llenas de enfermedad. Los que sobrevivieron el viaje llegaron a nuevas tierras con nada. Para 1852, la población de Irlanda había caído por casi 25% por muerte e inmigración. El evento se volvió un trauma definitorio en la memoria de la nación, alterando permanentemente su paisaje demográfico y político. El día después de Navidad en 2004, comenzó como cualquier otro a través de las costas del Océano Índico. Pero profundo bajo las olas frente a la costa de Sumatra, un cambio masivo estaba a punto de ocurrir. Un terremoto submarino de magnitud 9,1, uno de los más poderosos jamás registrados, rompió el fondo marino. Este megaterremoto de empuje desplazó un volumen colosal de agua, generando una serie de olas poderosas en costas a cientos de millas de distancia. La primera señal fue un retiro no natural y rápido del mar. El océano se retiró, exponiendo el lecho marino en una calma engañosa antes del desastre. Luego llegaron las olas, no como crestas que se curvan, sino como muros de agua que subían rápido. Golpearon las costas de 14 países, desde Indonesia a Sri Lanka, India, y hasta la costa oriental de África. La energía liberada fue inmensa,
llevándose comunidades enteras en minutos. La infraestructura fue arrasada. Edificios, carreteras y líneas de comunicación simplemente desaparecieron. El costo humano fue enorme, con un estimado de 230.000 personas perdiendo sus vidas. Un esfuerzo global de ayuda de escala sin precedentes fue lanzado después. El evento expuso la falta crítica de un sistema de alerta de tsunami en el Océano Índico. Un déficit que fue corregido rápidamente. El desastre ahora es un punto de referencia para preparación costera y cooperación internacional. Demuestra que el poder de la naturaleza es absoluto, pero la vulnerabilidad humana a menudo es un asunto de preparación. La mañana del 11 de septiembre de 2001 comenzó como un día brillante, claro, de finales de verano, en la costa este de los Estados Unidos. Millones de personas estaban empezando su jornada de trabajo, sin saber que el mundo estaba a punto de cambiar. En un acto coordinado, 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales. Sus objetivos eran símbolos icónicos del poder económico y militar estadounidense. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines impactó la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. 17 minutos después, el vuelo 175 de United Airlines golpeó la torre sur, confirmando a un mundo mirando que esto era un ataque deliberado. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono en Arlington, Virginia. El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo en Pensilvania. La evidencia sugiere que pasajeros y tripulación, después de aprender de los otros ataques, se enfrentaron a los secuestradores, evitando que llegara a su objetivo en Washington, Distrito de Columbia. El daño estructural y los incendios intensos causaron que ambas torres del World Trade Center colapsaran, envolviendo el Bajo Manhattan en una nube masiva de polvo y escombros. En total, 2.977 personas de más de 90 países perdieron sus vidas en los ataques. Las horas inmediatas después fueron una escena de choque, rescate y duelo profundo. Los eventos llevaron a una guerra global contra el terror, la creación del Departamento de Seguridad Nacional y una reforma completa de la seguridad de aviación en todo el mundo. El sitio de destrucción ha sido transformado en un lugar de recuerdo. Prueba que un solo momento puede remodelar el paisaje geopolítico y redefinir el sentido de seguridad de una generación. Para agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial había durado 6 años, pero el conflicto en el Pacífico aún no había terminado. Los Estados Unidos, habiendo completado el proyecto secreto Manhattan, ahora poseían un arma de poder sin precedentes. El presidente Harry S. Truman autorizó el uso de la bomba atómica, creyendo que forzaría la rendición de Japón y evitaría una invasión costosa. La ciudad de Hiroshima, un centro industrial y militar mayor, fue elegida como el primer objetivo. El 6 de agosto, el Enola Gay voló sobre la ciudad y soltó su carga, una bomba de uranio apodada Little Boy. Detonó a 1.900 pies sobre el suelo, creando un destello cegador y una bola de fuego poderosa. La explosión y la tormenta de fuego resultante destruyeron casi todo dentro de un radio de 1 milla. Decenas de miles de personas murieron al instante. 3 días después, con Japón aún sin rendirse, una segunda bomba, Fat Man, fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki con resultados similares. En los meses siguientes, muchos más murieron por quemaduras severas, enfermedad por radiación y otras lesiones. El total de víctimas de ambas ciudades se estima entre 129.000 y 226.000. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón, terminando efectivamente la guerra. Los bombardeos abrieron la era nuclear, cambiando fundamentalmente la naturaleza de la guerra y las relaciones internacionales. Las ciudades ya no son solo lugares en un mapa. Son símbolos globales de destrucción masiva y del llamado a la paz. Demuestra la capacidad humana de crear tecnología que puede traer su propia aniquilación. En la década de 1930, personas judías eran una parte integrada de la sociedad alemana y a través de Europa. Eran doctores, artistas, tenderos y vecinos entretejidos en el tejido de sus naciones. El ascenso del partido nazi en Alemania trajo con él un antisemitismo patrocinado por el Estado. Esta ideología culminó en la solución final, un plan secreto para el exterminio sistemático de todos los judíos europeos. Comenzando con leyes discriminatorias y segregación forzada en guetos, la persecución escaló a una operación industrial. Personas judías, junto con otros grupos señalados como el pueblo romaní, polacos, disidentes políticos y homosexuales, fueron reunidos a través de Europa ocupada. Fueron transportados en vagones de ganado a una red de campos de concentración y exterminio. Al llegar, muchos fueron enviados directamente a cámaras de gas. Otros fueron sometidos a trabajo forzado,
hambre, experimentos médicos y crueldad, hasta que murieron. El sistema fue diseñado para máxima eficiencia en asesinato masivo, desde el registro detallado hasta los crematorios usados para deshacerse de cuerpos. Para cuando los campos fueron liberados por fuerzas aliadas en 1945, el horror completo fue revelado al mundo. 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos habían sido asesinados. El después llevó a los juicios de Nuremberg, estableciendo el precedente legal para crímenes contra la humanidad y alimentó la creación del Estado de Israel. El Holocausto no es simplemente un evento. Es el punto de referencia del mal absoluto. A mediados del siglo XIV, Europa era un mundo de ciudades creciendo y redes de comercio expandiéndose. Su población era más grande que nunca, pero también era vulnerable a fuerzas que no podía ver ni entender. La bacteria Yersinia pestis, la causa de la peste bubónica, se originó en Asia Central. Viajó a lo largo de la ruta de la seda, llevada por pulgas en ratas negras que eran pasajeros comunes en barcos mercantes. En 1347, la peste llegó a Sicilia y desde allí se propagó con velocidad aterradora. La gente caía enferma con fiebres y bultos dolorosos llamados bubones en sus ganglios, con la muerte a menudo siguiendo dentro de días. La enorme cantidad de muertos sobrepasó la capacidad de la sociedad de responder. Sin entendimiento científico de enfermedad, la gente se volcó a extremismo religioso, culpar a chivos expiatorios o al desenfreno. Estructuras sociales colapsaron. Padres abandonaron a hijos y sacerdotes rehusaron dar últimos ritos. Dentro de 5 años, la peste negra había barrido casi toda Europa. Se estima que mató entre 30 y 60% de la población del continente, hasta 200 millones de personas. La peste regresó en oleadas por siglos, aunque nunca tan devastadora como el primer brote. La pérdida masiva de población llevó a cambios profundos a largo plazo, incluyendo escasez de mano de obra que empoderó al campesinado sobreviviente y ayudó a erosionar el sistema feudal. El evento ahora se entiende no como castigo divino, sino como una catástrofe biológica. Muestra cómo un organismo microscópico puede derribar una civilización, reordenando el curso de la historia. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.